Cada uno con lo Este, suyo. no, yo lo que le estaba comentando es que no hay ningún ejemplo de país en el mundo que haya logrado, en todo caso, si vos querés, entre comillas, el desarrollo sobre la base de empresas extranjeras que inviertan. Bueno, las empresas extranjeras están dentro de la lógica del sistema, que es lograr la máxima ganancia y llevársela a su casa matriz, ¿no es cierto? No tiene ningún interés en desarrollar otro país. Nosotros cuando mejor anduvimos fue cuando hubo políticas nacionales, ¿no es cierto? Entonces hoy hay una estructura productiva que es muy cuestionable como está, ¿no es cierto? Hay inclusive presencia de empresas extranjeras en sectores que nosotros no necesitaríamos. ¿Qué necesidad tenemos de tener, por ejemplo, que los hipermercados sean de otros lugares y nosotros el comercio lo podemos realizar entre nosotros? Que un hipermercado extranjero le compre a precio, a precio bajísimo al productor y le venda a precio altísimo a los consumidores. ¿Y cuál es el negocio? Que cita un Walmart, que cita un McDonald's, que no sabemos hacer nosotros. Podemos hacer café, sándwiches, comida rápida. Es decir, hay un montón de productos y de empresas que no necesariamente son imprescindibles para Argentina, al contrario. Las empresas vienen a hacer su negocio, vienen a buscar y donde invierten en sectores, mucho en los sectores extractivistas, digamos, más depredadores y contaminantes, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace que destruya otras formas de producción diversificadas, de alimentos sanos, y nos aleja de las posibilidades de ser más independientes y soberanos, porque no está en la función de ellos. Entonces, digamos, este tipo de política no tiene lugar en ningún lado. Yo quería preguntar, no sé si hay otra pregunta acerca del, si no quería preguntar que cómo iba a ser la dinámica el lunes. Yo quería Bueno, preguntar algo, pero de si como que de cada modelo tenemos que dar como un contexto social y político, además del económico. Es que está vinculado, porque nosotros entendemos la economía para entender la Mm, realidad social, ¿no es cierto? Y no está desvinculado. Esta economía no podría existir sin un determinado sistema político, sin un determinado sistema mediático que lo legitime y que lo apoye, sin un determinado contexto cultural que haga que la gente se engañe y no cuestione de que tenemos todo para estar bien y sin embargo naturalizamos que esté la mitad de la población viviendo en la pobreza. O sea, todo el contexto es necesario entenderlo, ¿no es cierto? Eh, yo creo que lo que se llama el alfabetismo político, es decir, la gente que entendía los problemas en realidad, desapareció hace mucho, hubo un retroceso enorme. Y hoy inclusive un reflejo de eso es que los partidos políticos no discuten programas, no discuten plataformas, no discuten políticas, sino que ponen caritas de candidatos y sonrisas y a ver quién aparece con la mejor imagen, pero no hay debates políticos en serio, los medios tampoco. Entonces es todo un paquete, es todo para entender la realidad. La realidad está bien, la economía como base se entiende, pero también tiene un contexto que lo avala, el contexto político. O sea, esta economía no podría funcionar si no hubiera, digamos, un sistema partidocrático que avala esto. Y el sistema partidocrático no se podría mantener si no fuera por un sistema mediático y cultural que nos muestra lo que son. Igual la gente, ¿viste? Se da cuenta, ¿no es cierto? Si tiene olfato como decir, bueno, esto, lo que menos le preocupa es arreglar los problemas a la gente, pero igual los medios, es decir, es todo un paquete, por eso digo que pues, ustedes tienen que explicar si la base económica, que no es la rama económica más importante de cada etapa y los sectores sociales que son los protagonistas en esa etapa, ¿no es cierto? Porque eso explica la marcha y por qué estamos como estamos ahora, ¿no es cierto? Nosotros hacemos ese retroceso histórico para entender que lo que vimos hoy es el desenlace de todo un proceso, no es la decisión de este gobierno ni el anterior solamente, sino es un movimiento que ha tenido en estructura, en políticas y en conflicto social, bueno, que da como resultado esto, ¿no? Y otra pregunta sobre el tema de cómo iba a ser, decía el lunes. ajá, porque no sé, porque yo entro a trabajar a la tarde, pero no hay drama de último aviso, que llego más tarde o algo así.
Y lo que pasa es que yo creo que vamos a ver la cantidad que efectivamente se presente ese día y vamos a ver en función de eso cómo nos repartimos, porque no vamos a tener el tiempo ese mismo día, vamos a tener que seguir el siguiente a la misma hora. Ese es el tema. Pero, o sea, ¿cuánto más o menos dura cada uno? ¿O no hay un tiempo estimado? Digo, no sé, porque por ahí en No, otras materias, viste que te dan, qué sé yo, 20 claro, minutos. sí, el tema es que lo ideal sería poner un tiempo, pero lo que pasa es que en los hechos, es lo que sucede por experiencia, ¿no es cierto? Fundamentalmente en las evaluaciones orales. Cuando empezamos con una determinado tipo de, digamos, de diálogo, consignas, y se va muy bien, se responde muy bien, y bueno, eso me mete corto. Empezamos con tipo de diálogo, consignas, y se responde todo mal, y también es corto. Ahora, yo creo que el 80-85% de lo que se presentan empiezan a que está bien una, que está mal otra, que está bien una, que está... Entonces, eh, si uno tiene que cortar, qué sé yo, poner límites, bueno, está mal, no sigue, entonces tratamos de dar otra posibilidad, y eso es lo que hace que el tiempo se alargue. Y bueno, tratamos, ¿viste? De dar toda la oportunidad del mundo, entonces eso hace que se alargue. Por eso es que, en definitiva, nos va a llevar a que tengamos que, es muy probable, ¿no es cierto?, que tengamos que seguir martes y miércoles. Depende cómo andemos. Yo digo por la experiencia que hemos tenido con los que se han presentado en los últimos llamados. Perdón, Luis, porque aparte hay que coordinar, depende de la cantidad que sean, depende de la cantidad que se anotan, depende de la cantidad que quieran rendir, porque acá en este momento nosotros creemos que puede haber 4, que son ustedes 4 los que pueden rendir. Bueno, eso lo organizamos y en un día lo resolvés, pero si tenés 15, tenés que planear porque uno te puede llevar 20 minutos, otro te puede llevar 40, como dice Luis, otro te puede llevar 30 minutos. Es como que hay que ir trabajando sobre el pucho, ¿cierto? Así Claro, pero de cualquier forma, lo que decía Josefina, si en algún momento, por alguna cuestión laboral, nosotros con Luis siempre, ¿no es cierto, Luis? Vemos la posibilidad de tomarlo en otro momento, si es por una cuestión así, por fuera, por supuesto. No, no, claro. yo en realidad entro 3:30, 4, pero de última no pasa nada, digamos. Si no puedo ir primera por decirte ese día, aviso y voy más tarde, o no voy, no hay drama por eso. Pero más que nada para saber, digamos, ir avisando. Sí, sí, el tema, ¿sabes qué? Es que por experiencia de las mesas anteriores, no podemos planificarlo con anticipación, porque por ahí se borran algunos, y si nosotros decimos con anticipación, ponete media hora después, y resulta que se borran, y no hay nadie, tenemos que esperar. Entonces, hasta que no llegue ese momento del lunes a las 2, ahí vamos a ver quiénes están y cuántos son. Inclusive más, nos pasó que había, en la última, ¿te acordás, Octavio? Que había 2 que estaban y que después, bueno, desaparecieron. Estaban, ni Se hablarte de todo lo que asustaron. estamos hablando hasta el último día. No sé, uno dice que le falló la máquina, qué sé yo, que se desconectó, otro, pero, y otros iban borrando hasta el último día, entonces hasta ese momento no sabemos. Vamos a suponer que ese día hay tanta cantidad y podemos decir, bueno, estimativamente hoy podemos llegar a esto. El tema es que entonces se queda en eso. Ahora, ¿qué pasa si va muy rápido y Profe, ¿y cómo va a ser? ¿Estamos todos, digamos, y se toma tipo un oral enfrente de todos? ¿O cómo vamos? No sé, a eso, pero no sé cómo será. como esta es la primera vez que tenemos la dificultad con mi colega, el estimadísimo Rubito, que anda con problemas digamos, de cuerdas vocales, voy a tomar eso solo. Entonces nos va a poder dividir en 2 salas. Eh, podemos hacer las reducciones, no sé qué te parece, productor ejecutivo, ¿viste? Decir, que estemos evaluando y que quiera estar presente esté, pero tiene que estar igualmente al toque, porque si terminamos y tenemos que seguir con otro, tiene que estar. Yo lo No, claro, puedo, porque yo pensaba si, por ejemplo, no, ¿Se puede delante de todos observar? no, delante de no, de los otros no. sino como uno se enteraba cuándo tenía que sumarse, digamos, Correcto. cuándo era su turno. A las 2 de la tarde, cuando yo habilito el Zoom, en realidad 2 menos 5, yo voy viendo quién va entrando primero. Y a ese que va entrando primero le voy poniendo un número.
ese va a ser el orden que va a llevar al momento de rendir. Si primero entra Josefina, bueno, tratamos de respetar este orden y si Josefina está al momento de iniciar a las 2 de la tarde, Josefina entraría primero. Luego de la presentación y ir organizando. Entonces yo en ese momento a Josefina le mando con Luis a una sala aparte. Me quedo con ustedes y vamos viendo cuánto le puede llegar a llevar y les digo, bueno, a las 3, al otro 3:20, al otro a las 4 y así. De cualquier forma siempre está bueno estar ahí pendiente porque puede ser algo más rápido de lo pronosticado. Claro, puede ser algo más rápido, alguien diga, bueno, sí, yo no voy a presentarme. Ya está, ya entendí. Perfecto. No, me desorientaba a pensar cómo De iba todas a ser la maneras, dinámica nomás. de todas maneras, a mí me queda la duda, ¿viste? No sé cuáles serían las dificultades si los chicos pueden estar presenciando, observando. Sí, Pueden realmente, estar, pueden estar. sí, Yo no es una cuestión si quieren estar, si no se van a esperar el turno. no, Es lo mismo. digo porque a veces les sirve, ¿viste? Porque una instancia de evaluación debería ser una instancia de aprendizaje. Entonces, de pronto, por ahí tiene ventaja el que está esperando. Porque si vos ves 5 o 6 evaluaciones anteriores, y capaz que ahí sacaste cualquier. Yo en mi época presenciaba y si no me tocaba al principio, aprendí un montón. Cuando me tocaba a En mí, o abogacía sea, es así, ¿eh? en derecho es así. Sé que Sí, en sí, Santa sí, Fe te sí. toman, Yo he vos pasás y dado en están todos atrás. derecho, O sea, he tomado en derecho, he tomado en ciencia económica, acá. sí, bueno, no sé, podemos si a alguien le interesa, Que lo pueda Pero las presenciar. preguntas tipo se repiten. y no, Capaz por Y, eso yo pensaba que no puede ser o dejaban. no, puede ser o no, porque lo importante no es, a ver, lo importante es poder entender los temas, ¿viste? Entonces, como hacer preguntas de comprensión, y si se repiten y si se entienden, qué mejor. Ya aprendiste. Lo que no aprendiste en otra instancia, lo aprendés acá. Y si lo aprendés ahí, ¿qué mejor que eso? Mejor. Un examen grupal. No, lo que pasa es que grupal es difícil medir por el tema de cuántos intervienen, claro, cuánto sabe cada uno. Claro, vamos a suponer que alguno que sepa mucho y que quiera demostrar y otro que no sepa, y bueno, y después qué sé yo cómo hacer en las intervenciones, uno hable mucho para que... es más complicado, ¿viste? Fundamentalmente para después, para decir, bueno, está bien, si hay un nivel muy desigual, ahí cómo actuar, ¿viste? En cuanto al conocimiento, ¿viste? Entonces es más complicado. Para mí no tendría dificultades si no fuera eso, ¿viste? Sí, ¿no? Que uno opina porque habla mucho, porque sabe, porque estudió y a lo mejor otro más o menos se engancha, es más difícil. En cambio, así uno a uno no sabe si más o menos está entendiendo cada uno. O a veces son más tímidos nomás, no quiere decir que sepan menos. Viste que hay gente También, que es como que le cuesta menos hablar. Claro. exactamente, hay alguno que es mucho más hablador, entonces por ahí uno no ¿Y puede... la nota la tenemos ese mismo día o ustedes Y después la suben al archivo? ¿Cómo es el tema? evaluamos, trataríamos de ver, ¿viste? Si terminamos ese día, si no, cuando terminemos. Como para tener Bueno, una idea general. Pero igual, ¿viste? Normalmente, ¿qué pasa? Si decimos, no, mirá, eh, si, si, si no estás para probar, lo vas a ver en ese momento, porque te digo, mirá, tenés que repasar y tenés que rever esto. Porque la evaluación es esto, chicos. La evaluación es ver si ustedes están entendiendo los temas y decirles si hay temas que no entienden, que van a tener que entenderlo, van a tener que repasarlo mejor para entenderlo. Eso es la evaluación. Entonces ustedes de la evaluación dicen, ah, mira, sí, esto ya lo sé, pero esto no, voy a tener que verlo. Entonces ustedes ya saben que van a tener que verlo. Y si decían, bueno, está bien, tan justo, pero pasaron, ya saben. Después la nota final lo vemos en función de las notas que tienen anterior, tenemos ese promedio con los anteriores. ¿Mm? Dudas sobre las consignas que yo les di del último trabajo práctico de la unidad 8, de la unidad 7, que ustedes hayan tenido problemas para entender la pregunta o para responderla. ¿Alguno tiene Yo a ver, tengo una pregunta de que si nos podemos basar en los videos y en base ahí empezar a desarrollar bien con los textos, va a desarrollar, la cosa sería entender como la base y poder desarrollarnos más todavía con lo que leímos de los textos. sí, ustedes tienen como guía
Por un lado, las consignas de los trabajos prácticos. Esa consigna, dicen, ahí están los temas más importantes. ¿Sí? Digamos, primero el programa, que es un punteado. Después las consignas, que es un poquito más desarrollado. La consigna ustedes la tienen que entender y poder responder y explicar de dónde sacan el material, de las grabaciones o más en detalle de la bibliografía. Sí, en el trabajo 7 igual nos había dicho algo así como que definamos las inflaciones y todo eso. Ahora a mí me dijo que iba a ser como más ponerlo en el contexto del desarrollista. Entonces le presto más atención a eso, de ponerlo en el Claro, contexto de... claro, porque Diamant, en un trabajo que es muy citado, porque es un autor argentino que explicó que la inflación no es como sucede en los países desarrollados, que tienen otro tipo de economía, que puede ser inflación por demanda o inflación por costo, sino que acá es una inflación llamada estructural, porque es la estructura productiva desequilibrada lo que la caracteriza cuando hay devaluación. Por eso es que él señala las otras dos, porque normalmente los textos de los economistas, así que más se usan en las universidades, con prestigio, entre comillas, son textos de economistas norteamericanos, ¿sí? Que explican la inflación en sus países, pero no tienen explicación de las características específicas de las estructuras como en la Argentina. Entonces, Diamant explica, cita las otras, pero para decir esas no sirven para explicar nuestra realidad. ¿Mm? Sí, es como para tenerlas en cuenta, pero nosotros nos tendríamos que basar en las de las estructuras productivas desequilibradas. A ver, ustedes van a tener distintas opiniones, porque ustedes, si ustedes leen o escuchan economistas argentinos, liberales, neoclásicos, y van a decir que acá hay inflación porque se emite mucho dinero. ¿Sí? No sé si han leído así, el problema de la Argentina es la inflación porque se emite. Y se emite porque se gasta mucho, el Estado gasta en teoría de déficit. Y se quedan ahí, ¿viste? Entonces lo que dice Diamant, mira, para que haya inflación por exceso de demanda tiene que haber plena capacidad instalada. O sea que los empresarios, si aumenta la demanda, no pueden aumentar la producción porque están todos ocupados. Resulta que no pasa lo mismo acá. Acá tenés un 40% de parálisis en la industria y sin embargo aumentan los precios. O sea que no es por de demanda, es por otra cosa. Además hay una estructura monopólica que hace que también aumenten los precios por dos causas. Históricamente en la Argentina en los últimos 60 años, 70 diría yo, la inflación es porque hay devaluación y por estructura monopólica. No tiene nada que ver con inflación por exceso de demanda. Lo que pasa es que cuando hay inflación, si no se emite más peso, hay una gran iliquidez. Si crece el precio de todo y no hay más dinero, no se puede, va faltando dinero para medio de cambio. Entonces se emite más que va acompañando. Entonces, si bien es cierto que hay más emisión, pero no como causa, sino como consecuencia. Cada tema da para hablar muchísimo, pero más o menos yo quiero centrarme en las preguntas y las dudas que ustedes tienen para tratar de darle alguna respuesta. ¿Mm? Le decía, Sí, chicos, sí, sí, yo estuve leyendo Diamant, pero nada, me surgía nada más esa duda de, de en cuál apoyarme más, pero sí en la de las Argentinas. Y la inflación sería la cambiaría también a esa es que que corresponde a las EPD. es que la cambiaria es un tipo de inflación estructural, porque se llega a la inflación cambiaria porque hay una devaluación. Y se llegó a la devaluación porque faltaban dólares. ¿Por qué faltan dólares? Por la estructura productiva desequilibrada, o sea, es un problema estructural. Por eso se dice que la inflación es estructural. O sea, se debe a las particularidades de la estructura productiva. O sea, la inflación cambiaria es una forma de inflación estructural. ¿Mm? Sí, Les bárbaro. decía, chicos, que por ahí hay dificultades en algunos que han vendido de años anteriores en explicar un poco el fin de la convertibilidad, la profunda crisis que hubo en Argentina a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, y después de eso el periodo expansivo que hubo. Entonces es importante entender eso, que la política de los años 90 y la propia convertibilidad
fue generando las bases de una profunda crisis, porque la convertibilidad dispuso que en Argentina que el dólar iba a quedar muy barato, artificialmente, ¿no es cierto? El dólar 1 a 1, no sé si ustedes recordarán o habrán leído. Entonces un dólar muy barato permitía que compráramos todo barato de afuera y nos pudiéramos exportar. Entonces, ¿a dónde iba a terminar eso? Y que no iban a faltar divisas en algún momento. Entonces, Recesión. cuando entraban divisas, sí, por la ley de convertibilidad el Banco Central compraba dólares y entregaba dinero. Pero cuando las divisas se iban, el Banco Central tenía que entregar los dólares y sacar dinero. Entonces, cuando empezaron a irse los capitales en el año 98, empezó a salir dinero, cada vez había menos medios de pago. Entonces empezó una recesión feroz, que se fue agudizando porque cada vez había más fuga de divisa y menos dinero. Y menos dinero y menos dinero hasta que explotó todo. Profe, yo tengo, La con respecto, Sí, no, con respecto a eso, yo acá tengo, no sé por qué, una anotación de que, claro, no había plata porque se lo llevaban afuera las grandes corporaciones y eso, y se le echaba la culpa a la gente. No sé por qué tengo eso, ¿por qué era? claro, claro, porque el dólar estaba muy barato, ¿sí? Y no alcanzaba. Entonces, el proceso de fuga de capitales se acelera cuando los grandes especuladores ven que ya no hay más dólares. Entonces, empieza la huida, la huida. Y cuando empieza la salida de capitales, hay dos operaciones en el año 2001 que son que el Fondo Monetario le presta 10.000 millones de dólares a la Argentina. Se lo presta, el Banco Central lo tiene, el Banco Central lo rifa, se los entrega a los especuladores para que se lo lleven. ¿Sí? Entonces hicieron como un vaciamiento. Nos dejaron sin dólares, pero era todo armado. Y cuando no hubo más dólares, entonces dijeron, bueno, la culpa la tienen los ahorristas que quisieron sacar la plata del banco, los dólares del banco, y realmente eran los grandes especuladores, se la llevaron. Entonces fueron donde pusieron el corralito, ¿no es cierto? Con el justificativo de que eran Ah, pequeños, ¿no? Los pequeños quedaron enganchados. Tenían pequeños claro. ahorros de dólares. La mayoría de los que tenían ahorros inferiores a 50.000 dólares quedan todos enganchados. Todos otros se los llevaron, miles de millones se los llevaron antes. Por eso decían que querían echar la culpa, ¿no es cierto? Que eran los pequeños ahorita, cuando en realidad eran los grandes especuladores que se llevaron alrededor de 30.000 millones de dólares en muy poco tiempo. Entonces vaciaron el país. ¿Mm? Le decía, ese es un periodo que es importante. Otra cosa es importante, bueno, fue la dictadura en términos de cómo rompió las bases de sustentación del modelo ISI, es importante eso, y cómo eso hirió de muerte a ese modelo, y ya fue imposible de poder recuperarse. Aún volviendo en época democrática no se pudo recuperar esa estructura, y dejó sí actores muy poderosos en la dictadura, actores concretos, con poder económico, que eran las empresas nacionales, los grupos económicos, los acreedores. Entonces cuando vino el gobierno democrático, ya no era tan fácil aplicar políticas expansivas y distribucionistas. Entonces pasó lo que pasó, ¿no es cierto? Y pasó después con el fin de este modelo que fue en los años 90, se arrasó con todo lo que quedaba de la ISI y se sentaron las bases de un nuevo modelo que fue el que se despliega a fines del 2002 en adelante, ¿no es cierto? Y eso es otra cosa, ¿no? ¿Por qué llevó a que la Argentina saliera de ese pozo del 2002 y empezara la reactivación? Algo que por ahí no queda muy claro. ¿Ustedes lo tienen alguna Eso, ajá, teoría? eso lo estábamos hablando, ajá, hoy, que hay una pregunta en el trabajo que dice que cuáles fueron los elementos que como que hicieron que se reactive la... Uh-huh. Bueno, eso es importante también porque nosotros caímos desde el 98, estábamos en recesión, 99, 2000, 2001 y 2002 fue una profunda recesión. La pobreza estaba en niveles muy altos y el desempleo también y la destrucción de la estructura productiva. Pero bueno, esa situación de que se cayó el pozo generó que hubiera, por un lado, una gran cantidad de desocupados, ¿sí? Masivamente millones y millones de desocupados, y también hubo una gran porción de empresas que estaban paradas. Entonces, ¿qué es lo que necesitaba eso? Y necesitaba condiciones para que pudieran ponerse en movimiento nuevo. Entonces, lo que cambió ahí que fue el fin de la convertibilidad y que en poco tiempo el dólar que estaba a $1 valió 3.
Entonces, cuando el dólar se hizo caro al principio, ¿qué pasa? Ya no venían productos baratos importados, ¿sí? Porque ahora salían 300% más. Y ahora era más beneficioso exportar. Entonces, el dólar cuando es caro es como una barrera proteccionista. Protege la producción interna, porque todo lo que viene afuera es caro. Entonces se generaron las condiciones para empezar a producir acá, en condiciones rentables. Y era factible producir en condiciones rentables. Y sí, porque el salario estaba por el suelo, se podía contratar a muy bajo. Y la capacidad de la industria ya estaba lista. No había que Ociosa. hacer no había que hacer nuevas inversiones. Estaban paradas, estaban hechas. Entonces eso facilitó la reactivación. Entonces el fin de o sea, de que el dólar aumentara y fue como un elemento para esa reactivación económica, En porque parte sí, en fue parte uno sí. de las, ajá, Porque un dólar muy barato te claro. destruye la producción nacional, ¿no es cierto? No es solo eso, tiene que haber otro tipo de política, pero una de las cosas fundamentales es esa, ¿no? ¿Mm? Qué feo, ¿no? Todo. No, sí, Hoy nos ponía, hoy nos poníamos a hablar con Ari y decía, ay no, qué horrible, digamos, todo lo que pasó, uno que se lo pone a estudiar, es como que, Claro, bueno, porque es nosotros no terrible. lo vivimos eso, profe. Estábamos claro, es naciendo. como que yo recién nacía en Claro, el pleno ahí, pleno estallido, sí, cuando en el 2000, 2001, en el 2000 nací yo. en el 2000, claro. Mientras uno estaba en la calle, que se vayan todos, otros estaban ahí planificando. Estábamos llegando. Sí, Eh, sí, yo justo el domingo le decía a mi mamá que me cuente un poco de ese momento, porque viste, lo estaba estudiando y me dijo que sí, que ella como que en ese momento se planteaba o se preguntaba que, o sea, trayendo un hijo al mundo, ¿cómo iba a ser con todo ese quilombete que había, sí, sí, digamos? sí, 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 sí. Que fue muy Bueno, feo, digamos. bueno, en este momento nosotros estamos en una situación grave. Quizás la diferencia es que desde el poder se dieron cuenta de que tenían que multiplicar los planes sociales para seguir haciendo lo mismo, el mismo saqueo, pero sin que la gente se rebele. Entonces, en ese momento no había estos decenas de millones de subsidios. Ahora, como decenas de millones de subsidios, los mantienen con esos subsidios, pero siguen haciendo el mismo saqueo. Claro, como que merma un poco, pero es lo mismo. Pero el nivel de desocupación Nos es mantienen en una enorme. posición eh, cómoda como para que no saltemos, digamos. Sí, digamos, Claro. no Porque tan cómoda, ¿no es cierto? No tan cómoda en el bueno, sentido, sí, a comparación de ese momento, digo. claro, es decir, lo que se llama una red de contención de millones de subsidios o la misma jubilación, ¿no es cierto? El grueso de los jubilados cobra el mínimo, son 20.000 pesos, 20.000 pesos. ¿Qué hace un jubilado que tiene necesidades y que no puede salir a laburar con eso? Es decir, lo mantienen como para sobrevivir y bueno, los niveles de subsidio también no son la panacea, ¿no es cierto? Sino que es como, entonces eso hace de que por lo menos el conjunto inclusive, ¿no es cierto?, de organizaciones sociales que son las intermediarias en el reparto de esos subsidios, los mantienen calmos, digamos. Pero hay niveles de pobreza son casi similares a Y los años una de las 50. cosas a través de la que se recupera es a través de la inflación, justamente que eso no era un fenómeno tan popular en el 2000, 2001. No había inflación como la que tenemos ahora, de que cobrás el 30%, resulta que las cosas te aumentan el 50%, perdiste en términos reales el 20% año tras año, y bueno, pero por lo menos podés llegar a comprar algo para comer. Imagino que también viene por ese lado el tema de los subsidios, ¿viste? Sí, 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 seguro, pero no está tan, digamos, la gran distinción es eso, que hay movimientos sociales que manejan millones de subsidios entre sus miembros, que hace de que los movimientos los mantienen a todos tranquilos. Si no, ¿sabes qué? Saqueo de súper, saqueo de lo que sea, hacia la calle. Si vos vivís en una sociedad donde no tenés la forma de satisfacer conseguir los medios indispensables para satisfacer necesidades, porque tenés que comprar y no tenés plata y tenés que dejarte morir. Y no, entonces la forma es con subsidios. Esto yo creo que es lo que ha cambiado, pero después este, mucho no ha cambiado. Lo que pasa Claro, que lo que, también vos has vivido otra época que nosotros no vivimos un 4% de pobreza, que sí lo viste vos
en los 70, en los 60. Claro, claro. Claro, escuchen lo que dicen mis productores ejecutivos. Este viejo que están ahí hablando. No es por nada, pero ¿Cómo era el otro mundo, profe? Era otro mundo, realmente. Era otro mundo, ¿cómo era? Chico, era Argentina y no existía tanto despliegue tecnológico, y sin embargo teníamos apenas un 3,5-4% de pobres, nada más, y empleo era prácticamente para todo el que quería, y era empleo que se conseguía para siempre, y era empleo formal, o sea, con toda la ley, claro, con era. todas las condiciones, no el empleo precario o el empleo basura o la forma de contrato que se utilizan ahora, sino que uno llegaba y tenía todos los derechos, ¿no es cierto?, laborales y sociales. Y eso era absolutamente posible, sin tener esto, estamos hablando de hace 50 años, sin tener la cantidad de tecnología que se ha desplegado, pero que tecnología que no sirve para nada, salvo para entretener, ¿no es cierto? Y que no puede garantizar ni mínimas condiciones. Nosotros no conocemos seguramente la mayoría de los que están cursando cómo vive la mayoría de la población, es decir, en las zonas marginales, es tremendo, ¿no es cierto?, carente de todo tipo de servicios, y sin embargo los medios promueven de que tiene que tener que ser un celular y alguna otra cosa como para decir que están incluidos, ¿no? Y las condiciones de alimentación, de salud, de educación, de vivienda son pésimas. Bueno, Y yo lo creo que romantizan también. ¿Mm? Lo romantizan también. Claro. Y bueno, eso es posible pensar en otra sociedad porque tenemos las condiciones. Lo que pasa es que digamos, hay que tener conciencia, y tener conciencia es un trabajo yo creo que de educación y de la comunicación. Pero bueno, la comunicación, sabemos que los medios son una cosa puede ser el comunicador que pueda querer hacer cosas, pero está condicionada también por los medios, por la estructura mediática. Por Y la en línea algunos casos, editorial. Por la línea editorial. Sí, pero además se van alineando todos los que trabajan en algún medio, tienen que alinearse a las políticas formales e informales, digamos, de la orientación de los dueños, si no tienen viabilidad, ¿no? Lo cual hace todavía más complicado este desafío, ¿no? Porque es importante tomar conciencia, la alfabetización política, pero no partidaria, sino política en el sentido de entender los temas que nos interesan a todos, es clave, pero ¿quién hace esa alfabetización? En el sistema educativo, yo creo que lamentablemente el 95% de los lugares donde se enseña economía, se enseña la economía clásica. O sea, nada que ver con la realidad. Y bueno, estamos remando, así que vamos a ver. ¿Qué otra cosa, chicos, así como duda de las consignas que ustedes tienen? O de la bibliografía, o de los videos, si vieron. No, por mi parte no, a mí me falta terminar de leer en Vilar, pero nada, más Yo que por nada el ahora trabajo 7 también. tenía mal. Bueno, tienen hasta el lunes, pero igualmente el viernes nosotros volvemos a tener otro encuentro para aquellos que tienen dudas, ¿no es cierto? Nos volvemos a sumar el viernes. Ajá. Así que si cualquier cosa que vean, si les surge algo, además, si mientras tanto tienen alguna, ya saben, cualquier consulta o cosa que no entiendan, o bibliografía o lo que sea, mandan un mail, así que eso estamos al toque, mientras tanto, ¿no es cierto? Pero para el viernes si no, y el lunes, lamentablemente, en lugar de preguntar a ustedes, yo tengo que preguntar yo. Así que Va a llegar tu hora. por eso no ahorren preguntas que tengan que hacer ahora. Usted no la va a borrar. Porque vos no te vas a ahorrar las tuyas. No se queden con dudas, porque con justamente esas dudas, porque es lo que yo les pregunto. Y yo estoy mirando las caras y sé que ahí tienen dudas y ahí les adivino. Así que bueno, niñas, si no hay más preguntas por hacer, quedamos para ustedes quieran. Bueno, Listo, profe, gracias. Gracias. Bueno, Hasta Gracias, luego. Octavio. Nos vemos. Nos vemos. Chao.